Hace más de 2000 años, una trama sombría y compleja selló el destino de Jesucristo, culminando en su ejecución. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo terminó la vida de aquellos que orquestaron esta brutal muerte? Prepárate para descubrir un lado de la historia raramente contado. ¿Quiénes eran realmente los hombres que se unieron para planear la crucifixión de Jesús? ¿Y cómo sus acciones moldearon los eventos que siguieron? La respuesta es un testimonio de cómo cada uno de ellos enfrentó un destino trágico e impensado tras su participación en este acto inolvidable. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, estaba en el centro de este torbellino. Bajo su mando, poseía el poder absoluto sobre la provincia, decidiendo entre la vida y la muerte de los prisioneros. Su biografía aparece en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, detallando su participación directa en la condena de Jesús. A pesar de su posición de autoridad, Pilato llevaba un dilema interno. Sabía, en su corazón, que Jesús era inocente de las acusaciones que los líderes judíos le hacían, acusándolo de incitar rebelión y desafiar las leyes romanas. La reputación de Jesús ya había llegado a los oídos de Pilato. La leyenda dice que el propio hijo del gobernador había sido sanado por un milagro de Jesús, creando un vínculo inesperado entre el gobernador y el prisionero. Esta conexión llevó a Pilato a intentar, de varias maneras, evitar la condena de un hombre que sabía justo. Pero los líderes religiosos, liderados por Caifás, el sumo sacerdote, y los ancianos, no cederían. Temerosos de perder su influencia sobre el pueblo, conspiraron incansablemente para forzar a Pilato a ceder. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, también desempeñó un papel central. Su traición, que comenzó como un gesto de avaricia y desesperación, rápidamente se transformó en remordimiento y tragedia personal. Llevado al palacio de Pilato, Jesús enfrentó acusaciones fabricadas y manipulaciones políticas. Mientras el gobernador vacilaba, la presión de la multitud y el clamor de los sacerdotes exigían una ejecución. Pilato se lavó las manos frente a la multitud, simbolizando su intento de distanciarse de la decisión, pero la historia no lo absolvería de la responsabilidad que cargaba. Cada figura involucrada, Pilato, Herodes Antipas, Caifás, Judas, enfrentaría destinos sombríos, llenos de giros trágicos, reflejando las decisiones que tomaron en aquella semana fatídica. La multitud no descansaría hasta ver a Jesús condenado. Pilato, como gobernador romano, deseaba mantener el orden en Judea y evitar conflictos con los líderes judíos, pues sabía que su posición dependía de ello. Temía que cualquier descontento pudiera comprometer su autoridad y, en última instancia, su carrera. Con esto en mente, Pilato intentó una última estrategia: envió a Jesús a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén para las festividades. Herodes Antipas, gobernante de Galilea y Perea, había oído hablar de Jesús y de sus obras milagrosas. Al verlo, Herodes esperaba presenciar algún tipo de prodigio, un espectáculo que confirmara las historias que circulaban. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio, sin reaccionar a las provocaciones. Frustrado y sintiéndose desafiado, Herodes ordenó que Jesús fuera humillado y herido, mientras los sacerdotes y ancianos continuaban acusándolo con vehemencia. Incapaz de encontrar una razón legítima para condenarlo, Herodes prefirió evitar cualquier mayor implicación. Envió a Jesús de regreso a Pilato, acompañado de un mensaje: resuelve esto rápidamente, pues parto a Roma y hablaré a tu favor si lo haces. La presión política aumentaba, y Pilato se encontraba cada vez más acorralado. Representantes de los líderes judíos también le sugirieron a Pilato que, si no condenaba a Jesús, sería considerado un traidor al emperador. Ante esto, Pilato reunió al pueblo y a los líderes religiosos una vez más. Ustedes han traído a este hombre ante mí, acusándolo de incitar rebelión. Pero lo he examinado delante de ustedes y no he hallado en él ninguna culpa que justifique la muerte. Ni siquiera Herodes lo ha hallado. Por lo tanto, lo castigaré y luego lo liberaré, declaró, aún intentando apaciguar la situación. Era el periodo de la Pascua y, según la tradición, un prisionero debía ser liberado. Pilato vio en esto una oportunidad de liberar a Jesús sin mayores conflictos. Sin embargo, la multitud prefirió a Barrabás, un conocido asesino, en lugar de a Jesús.
El clamor aumentó: si liberas a Jesús, no eres amigo de César, gritaban, desafiando la lealtad de Pilato al imperio. El gobernador dudó, temiendo una revuelta. Aunque trató de apelar nuevamente: ¿qué mal ha hecho? No encuentro crimen alguno. La multitud solo vociferaba: crucifícalo. Pilato, presionado y temeroso por su propia posición, cedió. Se lavó las manos ante todos, un gesto simbólico de distanciamiento: soy inocente de la sangre de este hombre. Ustedes asumen esa responsabilidad. A pesar de intentar eximirse, la historia no borró su culpa. Ordenó que Jesús fuera crucificado, un acto que transgredía los principios legales y éticos. Como el más alto oficial de la justicia en la región, Pilato traicionó su deber de preservar la ley y la verdad. Eligió el camino de la cobardía y la conveniencia política, permitiendo que un inocente fuera condenado a muerte para mantener su posición y evitar conflictos. A primera vista, la muerte de Jesús parecía ser fruto de una serie de acciones humanas: la traición de Judas, la hostilidad de los líderes religiosos judíos, la manipulación de Herodes y la presión popular. Pero, detrás de cada decisión, había la sombra de miedos y ambiciones que empujaron a estos personajes a cometer sus actos. Pilato, en particular, nunca podría alegar inocencia: su papel fue decisivo e irreversible. Y las consecuencias de sus elecciones lo siguieron hasta el fin de sus días. ¿Cómo fue castigado Pilato por sentenciar a Jesús a muerte? Después del juicio y la condena de Jesús, una tragedia lo golpeó personalmente. Su único hijo, Peter, quien había sido sanado milagrosamente por Jesús, cayó repentinamente al suelo y murió. Pilato, ya consumido por una profunda angustia, pronto fue atacado por una grave enfermedad que lo dejó al borde de la inconsciencia durante días. Pero esto era solo el comienzo de su ruina. Herodes Antipas, que había prometido apoyar a Pilato, rompió rápidamente su palabra. En lugar de ayudarlo, recomendó a un aliado de confianza para reemplazar a Pilato en Judea, lo cual fue aceptado de inmediato por el Imperio Romano. Convocado de regreso a Roma, Pilato enfrentó acusaciones falsas y una serie de humillaciones. Fue destituido, derrotado y exiliado en la Galia, lejos del poder y prestigio que una vez conoció. La ascensión de Pilato a la gloria estaba destruida. Sin apoyo, sin honor y con su propiedad confiscada, pasó a vivir como un esclavo, en pobreza y desprecio. El exgobernador fue evitado incluso por sus hijos y terminó siendo objeto del desdén de todos. El emperador romano, aún insatisfecho con su desempeño, ordenó su ejecución. Desesperado, Pilato eligió la propia muerte. En un acto de locura, se prendió fuego y, consumido por el dolor, se arrojó a un río con una piedra atada al cuerpo. Su vida y reputación terminaron en desgracia, un castigo que, muchos creen, reflejó su participación en el juicio injusto de Jesús. Pero Pilato no fue el único en enfrentar las consecuencias. Herodes Antipas, una figura prominente e impía, también encontró un final trágico. Él, que gobernaba con astucia y alianzas con Roma, era conocido por sus grandiosos proyectos de construcción y por intentar modernizar Judea. Entre sus obras más célebres estaban la expansión del segundo templo en Jerusalén y la fortaleza de Masada. Sin embargo, su reinado no se limitó a piedras y construcciones, estaba manchado de sangre e intriga. Herodes vivió una vida llena de conflictos familiares y políticas traicioneras. Bajo su liderazgo, consolidó su poder a través de la violencia y la eliminación de rivales. Aunque no fue directamente responsable de la crucifixión de Jesús, su papel al entregar a Jesús a Pilato y mantener una postura cruel lo marcó como una figura sombría. Su vida también terminaría en sufrimiento, un recordatorio de que el poder conquistado por la violencia y la traición raramente permanece sin un alto precio. Cuando Herodes supo de la llegada del Mesías, su corazón se llenó de miedo y paranoia. Obsesionado por mantener su poder y temiendo a un posible rival, ordenó una de las acciones más crueles de la historia: la matanza de todos los niños de 2 años o menos en Belén y sus alrededores. El lamento que siguió resonó en todas direcciones, y el Evangelio de Mateo lo registra: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamento, Raquel llorando por sus hijos y rehusando ser consolada, porque ya no existen. Mateo 2:18.
Esta crueldad de Herodes se extendía tanto a los inocentes como a sus propios familiares. Al final, Herodes Antipas sufrió una muerte tan dolorosa como los actos que practicó. Enfrentó terribles enfermedades que, según los relatos, incluían una severa aflicción intestinal, dificultad para respirar, convulsiones y una infección en los genitales. Los expertos sugieren que probablemente murió por complicaciones de gota o insuficiencia orgánica en el 4 a.C., en Jericó. Su agonía fue un reflejo sombrío de sus acciones en vida. Tras su muerte, su reino fue dividido entre sus hijos, resultando en una prolongada inestabilidad y desesperación en la región. El legado de Herodes es ambivalente, algunos exaltan sus contribuciones arquitectónicas y administrativas, mientras que otros lo recuerdan por su tiranía y brutalidad. Ahora, volvemos nuestros ojos a la figura de Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús ante el Sanedrín, como se menciona en los Evangelios. Caifás, o José de Caifás, sirvió como sumo sacerdote en Jerusalén aproximadamente entre el 18 después de Cristo y el 36 después de Cristo. Durante su liderazgo, no solo mantuvo el orden religioso, sino que también aseguró una relación con las autoridades romanas. Su papel fue esencial para la cooperación con Pilato, lo que ilustra las complejas redes políticas y religiosas de aquel tiempo. Caifás lideró el juicio que condenó a Jesús, basado en acusaciones falsas, y lo entregó a Pilato para su ejecución. Su participación en la muerte de Jesús sirve como un vívido retrato de las trampas de la ambición y la traición. Aunque la Biblia no detalla explícitamente el fin de Caifás, registros históricos sugieren que enfrentó fuertes críticas por su participación en la crucifixión y su postura frente a los primeros seguidores de Cristo. Continuó como sumo sacerdote por un breve periodo después de la muerte de Jesús, pero en el 36 después de Cristo fue destituido de su cargo por las autoridades romanas, probablemente debido a tensiones políticas y a la creciente inestabilidad entre los líderes judíos. Finalmente, llegamos a Judas Iscariote, el más notorio de los traidores. Entre los 12 discípulos elegidos por Jesús, Judas es recordado por su traición, un acto que resultó en un beso fatídico que selló el destino de Cristo. Mencionado en todos los evangelios, Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata, un precio bajo para una traición de tal magnitud. Originario de Queriot, una ciudad de Judea, su apodo Iscariote refleja sus raíces y lo distingue de los demás discípulos. La traición de Judas marcó un punto de inflexión irreversible en los eventos que llevaron a la crucifixión. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y remordimiento, ya que, después de darse cuenta de la magnitud de su acto, fue invadido por una culpa que lo llevó a un fin trágico y solitario. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, cargaba con la responsabilidad de las finanzas del grupo. Esto se menciona claramente en el Evangelio de Juan, que también destaca la inclinación de Judas por la avaricia, sugiriendo que su amor al dinero fue un factor en su traición. En Mateo 26, 14-16, la motivación de Judas se desvela de forma impactante. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y preguntó: ¿qué me darán si lo entrego a ustedes? Y ellos le pagaron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad perfecta para traicionar a su maestro. Durante la última cena, Jesús reveló que uno de los discípulos lo traicionaría. La tensión era palpable, y Judas, al recibir un trozo de pan de las manos de Jesús, salió para consumar su traición, llevando a la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esta traición había sido mencionada por Jesús en varias ocasiones, como se registra en Juan 6, 70-71, pero esa noche, la advertencia se concretó. En Juan 13:2, se menciona que Satanás ya había incitado a Judas a traicionar a Jesús, reforzando el papel de la tentación y la vulnerabilidad humana. Aunque las Escrituras no detallan completamente el motivo de Judas, su relación con el dinero y el peso de la desilusión pudieron haber contribuido. Muchos esperaban un Mesías político, un libertador que restaurara la gloria de Israel, y Jesús no cumplía con esas expectativas. Satanás desempeñó un papel en las acciones de Judas, pero la extensión de esa influencia permanece ambigua. Tras darse cuenta de la magnitud de su traición, Judas fue invadido por el remordimiento. Intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, diciendo: «He pecado,
pues he traicionado sangre inocente. La respuesta que recibió fue fría: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es asunto tuyo. Mateo 27, 4. Judas, atormentado por la culpa y la desesperación, arrojó las monedas en el templo y se retiró para acabar con su propia vida. Mateo 27, 5 describe que fue y se ahorcó. El libro de Hechos 1, 18-19 ofrece otra perspectiva sobre su destino. Con la recompensa de su iniquidad, Judas compró un campo. Allí, cayendo de cabeza, su cuerpo se reventó y sus entrañas se derramaron. Esta imagen gráfica encapsula el trágico desenlace de uno de los actos de traición más notorios de la historia. La traición de Judas cumplió las profecías del Antiguo Testamento y formó parte del plan divino para la muerte sacrificial y la resurrección de Jesús. Sin embargo, su historia es una advertencia sobre las devastadoras consecuencias de la traición y la importancia del arrepentimiento verdadero. Judas, incluso en su papel de villano, contribuyó a la narrativa de redención y gracia central en la fe cristiana. Finalmente, la muerte de aquellos que conspiraron contra Jesús, desde Pilato hasta Judas, sirve como un recordatorio de las complejidades del alma humana y de las consecuencias de la ambición, el miedo y la traición. Estas historias nos hablan de la justicia, la responsabilidad y la búsqueda de la integridad. Los cristianos creen que, además de estos individuos, toda la humanidad es responsable de la muerte de Cristo, ya que su crucifixión fue un sacrificio necesario para expiar los pecados y reconciliar a la humanidad con Dios. A través del sacrificio de Jesús, Dios nos ofrece perdón, redención y la oportunidad de una relación renovada y profunda con Él. Este acto de amor eterno es un símbolo poderoso de la infinita misericordia y del deseo de Dios de ver a la humanidad restaurada. Es un testimonio del inconmensurable amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Como cristianos, creemos que todos tienen la oportunidad de buscar perdón y redención mediante la fe en Jesucristo. No nos corresponde juzgar el destino eterno de las personas, pues esa autoridad pertenece exclusivamente a Dios, quien conoce los corazones y vidas de cada individuo. En lugar de emitir juicios, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar y perdonar, incluso a aquellos que se oponen a nosotros. El mensaje central de la fe cristiana no está en la retribución, sino en la esperanza y la redención proporcionadas por la muerte y resurrección de Jesús. En lugar de críticas, debemos reemplazar nuestros pensamientos con humildad y amor. Debemos abandonar el miedo y la preocupación, reemplazándolos por confianza y fe en Dios. La fe es nuestro escudo, es lo que nos protege y fortalece en las batallas de la vida. Cuando declaramos nuestra confianza en Dios y nos mantenemos firmes en su verdad, enfrentamos con valentía las adversidades. Jesucristo ya conquistó la victoria, y Él nunca nos dejará desamparados. En 2 Pedro 2:9, leemos que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El amor de Dios no está condicionado por nuestros méritos, sino que es incondicional y siempre busca nuestra reconciliación con Él. Romanos 5:8 resuena con esta verdad, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor es capaz de alcanzar a cada persona, sin importar los errores pasados o las dificultades enfrentadas. Te invito a orar conmigo ahora. Señor Todopoderoso, nuestro Padre justo y misericordioso, aquí estamos delante de ti con humildad y reverencia. Reconocemos, a través de las historias de quienes condenaron a tu amado Hijo, el peso del pecado y la profundidad de tu justicia. Agradecemos por tu infinita gracia y por tu capacidad de transformar corazones y vidas que se han perdido. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo. Que el ejemplo de Jesús nos inspire a buscar justicia, amor y gracia, y a caminar humildemente contigo. Perdónanos por los momentos en que fallamos y nos alejamos de tus caminos. Renueva en nosotros un espíritu sincero de arrepentimiento y una fe inquebrantable. Que el recuerdo de tu sacrificio nos motive a vivir vidas que te glorifiquen e inspiren a otros a buscarte. Guárdanos, Señor, en los caminos de la rectitud, y que seamos testigos de tu gracia y bondad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu apoyo es vital y,
Al compartir y dar me gusta a este video, nos ayudas a llevar este mensaje de amor y esperanza a más personas. Únete a nosotros en esta travesía para difundir el espíritu del amor a todos los cristianos del mundo. Que camines en paz, con la certeza de que Dios ha preparado un lugar especial para ti.